Les damos la bienvenida a este acto de inicio del año académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, siendo 4 de mayo, ¿no es cierto? Estamos conectados a través de esta plataforma webinar, tanto acá, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile, también en Viña del Mar, en Santiago, con una de nuestras expositoras, y también en España, ¿ya? Seminario, ¿no es cierto?, conversatorio que hemos denominado con el tema, ¿no es cierto?, supervisión de las prácticas sociales, en la intervención social en tiempos de pandemia, el desafío de cuidado entre pares, ¿no es cierto?, con la intención de abrir un espacio de reflexión muy necesario justamente en el día de hoy, donde a nivel nacional y a nivel mundial nos encontramos enfrentados a una pandemia que nos tensiona a los equipos profesionales. Vamos a dar inicio a este conversatorio, dándole la bienvenida, ¿no es cierto?, a todos los asistentes que están conectados a través de esta plataforma, también a cada uno de nuestros invitados y panelistas. Les recuerdo que vamos a dejar un espacio de preguntas para que podamos generar justamente un espacio de debate, preguntas que pueden ustedes realizar a través del chat que está conectado acá en esta plataforma y nos van a ir haciendo entregando las preguntas tanto a Catalina como a mí, Catalina Valenzuela, directora de la Escuela de Trabajo Social, Paula Leiva, que les habla, directora de la Escuela de Trabajo Social, perdón, yo, de la Escuela de Psicología, Catalina, estamos ahí con Los roles los cambiados. cargos cambiados, y la idea, ¿no es cierto?, es que puedan hacer preguntas para poder generar este espacio de debate. Antes de iniciar, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida de nuestro decano, ¿no es cierto?, Osvaldo Artaza, quien nos va a introducir en lo que va a ser el conversatorio de hoy. Bueno, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, de sus autoridades, de la universidad, de nuestra rectora Pilar Romallera, quiero darles una muy cordial bienvenida a todas las personas que están incorporándose, que están asistiendo a este conversatorio, este seminario con que se da formalmente por iniciado el año académico. Y quiero también agradecer a Carmina Puig, quien nos está acompañando desde España, a Sandra Iturrieta, desde la quinta región, académicas de gran trayectoria que nos honran con su compañía hoy día. El tema que se va a tratar es un tema muy relevante y creo que va a dar pie a debates que son muy enriquecedores, sobre todo para profesionales en los ámbitos de las ciencias sociales que en nuestro país, en Chile, por décadas fueron vistos con desconfianza, como peligrosos. Tanto es así que hubo una época bastante oscura de nuestra patria que hubo carreras de las ciencias sociales que fueron cerradas o radicalmente modificado su currículum. Y luego con la irrupción tan fuerte que tuvo en nuestro país la cultura que trajo el neoliberalismo, eh, muchas profesiones se tuvieron que repensar, replantear en un mundo donde lo que se visibilizaba era el éxito económico, una mirada muy individual de la vida, con disminución muy fuerte de nuestra capacidad como país de vivir la asociatividad, vivir en comunidad, y en la cual los profesionales del mundo de las ciencias sociales se vieron en espacios de mucha vulnerabilidad, trabajando en la escasez, en la fragilidad humana y muchas veces en espacios de frustración y soledad. Y por lo tanto, para el profesional de las ciencias sociales, al menos en nuestro país, no les ha sido fácil. Y por lo tanto, conversar sobre las prácticas, conversar sobre el quehacer del profesional de las ciencias sociales, me parece meritorio, importante. Por otro lado, estamos en una constante desbalance entre la presión, la tensión que tienen los profesionales en el área de las ciencias sociales, en las cuales se les
mide por su desempeño, se les mide por resultados y por lo tanto se está exigiéndole crecientemente. Y al otro lado de esta tensión o presión por los resultados, no siempre están los recursos que se requieren para actuar en sus prácticas, en sus quehaceres, y la capacidad para contener, las capacidades para reconocer, no son proporcionales a, a las presiones o tensiones por obtener resultados. Y esto evidentemente generan espacios, contextos que no son cuidadosos. Entonces, la pregunta me parece, pero clave, esencial en estos tiempos, cómo cuidarse entre pares. Hoy día estamos viviendo una crisis sanitaria fuertísima, pero nuestros países están sacudidos por crisis que van una después de la otra, como olas. La crisis social que Chile tiene aún no resuelta, la crisis sanitaria, la crisis económica que viene, todo ello impacta fuertemente en quienes están trabajando en los territorios, trabajando con las personas, sus familias y sus comunidades. Y por lo tanto es evidente que ver quién cuida o cómo se cuida a quienes trabajan en los territorios, trabajan en organizaciones, trabajan con las personas, es fundamental. Así que celebro este seminario y agradezco a quienes están participando en ello. Así que, sin más, quiero dejar con ustedes a María Catalina Valenzuela, que es nuestra directora de Escuela de Psicología, Paula Leiva, que dirige, directora de Escuela de Trabajo Social, y aprovechar de darle las gracias a todas las personas que han hecho posible este seminario, a Paola Canto, de vinculación con el medio, a todas las personas que trabajan en vinculación con el medio de la Universidad de las Américas, a todas las personas, a todo el equipo de tecnología de información que también hacen posible todo esto. Así que, por favor, Catalina, Paula, queda el seminario en vuestras manos expertas. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, decano, por sus palabras. No quiero extenderme mucho porque evidentemente la idea es que podamos escuchar a nuestras colegas y brillantes panelistas. Solamente plantearles que, y recogiendo las palabras del decano, agradecer mucho la participación de nuestras colegas hoy día. Lo que vamos a escuchar a lo largo del transcurso de este seminario, de este conversatorio, van a ser algunos conceptos y algunas temáticas que habitualmente tenemos a nuestro alcance, aquellas personas que trabajamos y somos profesionales desde las ciencias sociales. Vamos a hablar efectivamente del cuidado y cómo ese cuidado también nos permite acercarnos a la transformación social. Y cómo esa transformación social hoy día hace mucho más sentido que en otros momentos de nuestra historia, y cómo vemos también y visibilizamos ese cuidado como un espacio necesario, ¿no es cierto? No el cuidado entregado hacia un otro, sino que, y es algo que a los cientistas sociales nos debiera importar mucho, es primero el cuidado hacia uno mismo, ¿no es cierto? Como en el ejercicio de cuidarnos a nosotros, podemos entonces desplazar ese cuidado hacia otras personas. Y no solo el escenario, y eso es algo que intuimos también con Paula, va a ir apareciendo a lo largo de esta conversación, y no solo en el escenario de las ciencias sociales. Entendemos que algunas de las temáticas que aquí se van a abordar hoy día son propias de las ciencias sociales y de las profesiones que a lo mejor hoy día están presentes con mayor número, ¿no es cierto?, que es la psicología y el trabajo social, sino que nuestro interés y nuestro ideal es que estas conversaciones y estas discusiones respecto del cuidado se empiecen a extender hacia otras disciplinas, ¿no es cierto? Entendiendo que es un escenario y un espacio que a todos les hace útil y hace sentido, ¿no es cierto? Sin más, dejo a Paula Leiva para que nos pueda introducir en la trayectoria de nuestras queridas colegas que hoy día nos van a deleitar con sus seminarios. Gracias, Catalina. Sí, sin duda, ¿no es cierto? Hoy día es una oportunidad especial para poder
abordar la temática que nos van a proponer ambas expositoras. Ambas son colegas y creo que aquí es importante resaltar que hoy día, 4 de mayo, se cumplen justamente 95 años de la fundación de la primera escuela de trabajo social en Chile, la primera de Latinoamérica, ¿ya? Que nos habla también del surgimiento de una propuesta disciplinar que surge también en un tiempo en el cual se requerían, ¿no es cierto?, de profesionales no solo del trabajo social, sino también de las otras disciplinas para poder atender y abordar condiciones complejas, ¿no? Y hoy día también entonces nos acompañan dos colegas trabajadoras sociales, dos, ¿no es cierto?, profesionales que con amplia trayectoria en cada uno de los ámbitos en los que ellas se han desarrollado. Parto presentando, ¿no es cierto?, a la querida Carmina Puig, colega, ¿no es cierto?, que es doctorada en Antropología Social y Cultural, licenciada en Psicología, posgraduada en Counseling y en Coaching Sistemático, máster en Antropología y Medicina y Salud Internacional, coordinadora actual del programa de doctorado interuniversitario de Trabajo Social y secretaria del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España, ¿ya? A quien agradecemos la disponibilidad de poder acompañarnos hoy día y que con su generosidad, ¿no es cierto?, nos va a dar cuenta de lo que ha sido también su trayectoria. Junto a ella nos va a acompañar nuestra querida amiga Sandra Iturrieta Olivares, postdoctorada en estudios de las ideas del Instituto de Estudios Avanzados, el IDEA, ¿no es cierto?, de la Universidad de Santiago de Chile, también doctorada en Ciencias Sociales y diplomada en Estudios Avanzados en Sociología de la Universidad de Granada y trabajadora social de la Universidad Católica de Valparaíso, actual también académica de esa escuela. A quienes agradecemos, ¿no es cierto?, esta posibilidad y sin duda, ¿no es cierto?, estas reflexiones surgidas desde el trabajo social, pero también desde las ciencias sociales, pretenden ser un aporte a la reflexión, un aporte a la discusión también de las otras disciplinas. Y por eso es que lo hemos abierto no solo al ámbito de las ciencias sociales, sino también tenemos colegas del ámbito de la educación, del ámbito de la salud, que están, ¿no es cierto?, al pendientes de lo que se va a generar aquí y esperamos que esto sea el punto de partida de futuras reflexiones en relación a la temática del acompañamiento y del actuar también colectivo y colaborativo entre pares. Así que nada, vamos a comenzar nuestra primera ponencia con la colega Carmina Puig, así que tenemos aquí 30 minutos para esta primera parte de la presentación. Vamos contigo, Carmina. Muy bien, buenas tardes y bueno, buenas tardes desde aquí en España, buenos días para todos vosotros, ¿no? Señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, directora de la Escuela de Trabajo Social, directora de la Escuela de Psicología, y Sandra, profesores de todas estas escuelas, así como compañeros profesores de otras áreas y todos los estudiantes asistentes, sed muy bienvenidos a este encuentro, ¿no? Quiero también manifestar mi alegría de estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes y de corazón les digo que es un honor poder compartir hoy algunas reflexiones que si bien ya había empezado a pensar anteriormente cuando tenía que estar con ustedes en noviembre pasado, en noviembre de 2019, pero la crisis social explotó en su país, ¿no?, y en las calles y no pudo ser y ahora, pues, por lo tanto, recobra todo un nuevo sentido, reencontrarnos, ¿no? Siempre he estado muy presente y he estado muy alerta de lo que estaba pasando en Chile y tiene un nuevo sentido en el marco de esta pandemia que estamos viviendo ahora en todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco para centrar mis ejes de exposición van a ir en los desafíos del momento actual en el trabajo psicosocial que nos ocupa, ¿no?, así como algunas propuestas y algunas ideas sobre cómo cuidarnos los profesionales, poniendo énfasis en la supervisión de la práctica y el acompañamiento entre pares, como una herramienta de ayuda al bienestar de las personas que atendemos también y, obviamente, al merecido bienestar profesional también, ¿no? En primer lugar, pensaba que ser trabajador social o trabajar en lo social es la preocupación por el otro.
expresado en la desigualdad, en la injusticia, en el padecimiento, en la estigmatización y en los derechos sociales, ¿no? En otras palabras, la mirada hacia la otredad es una preocupación centrada en las desigualdades, las necesidades o los problemas sociales. En trabajo social, la alteridad se visibiliza de manera significativa a partir del principio de solidaridad y es desde esta noción que se van construyendo las diferentes formas de protección social que de diversas maneras han dado cuerpo al campo profesional. Pero centrándonos en la intervención social hoy, advertimos que cada lugar de la intervención es una contienda entre nuevos y viejos paradigmas, pero que persiste la mirada neoliberal basada en la fragmentación social. De manera que hasta aquí, hasta lo que acabo de decir, podría ser una explicación de ahora y de siempre, ¿no? Pero es hoy día y con el COVID-19 que se va expandiendo que nos vemos obligados a estar más atentos a cómo dialogamos y cómo atravesamos la pandemia a partir de los distintos problemas sociales que están apareciendo, que ya estaban y que aparecen de nuevos, ¿no? La situación actual, el virus, hace que los problemas sociales actuales sean más complejos y de más difícil solución. Añade, si cabe, más complejidad aún a los problemas, ¿no? Esta crisis nos llega a todos, aunque de manera fragmentada, en función de si existe un estado social más o menos desarrollado. Cuanto más desmantelamiento de los servicios públicos, más desprotección. Lo que resalta es que en los estados en Europa parece que vuelven a estar más presentes, de maneras desarticuladas aún, pero empiezan a estar más presentes y reaparecen como una solución. Los que tienen menos servicios públicos salen peor de la pandemia. Un ejemplo es España, que con el desmantelamiento de los servicios por parte de los gobiernos de derechas, el recién gobierno estrenado debe de abordar la peor crisis de nuestra historia. Se ve claramente que donde se dispone de fortalezas en los servicios públicos, se ha sido más fuerte y hay más certezas en cómo manejarse con la crisis. También es importante, y no me quiero olvidar de ello, y poner en valor el papel que están jugando el conjunto de entidades sociales, que a través de sus redes de ayuda y de solidaridad contribuyen a hacer más manejable la cotidianidad de la crisis. Pero releyendo textos, porque una busca entre su repertorio, ¿no?, ideas y pistas para pensarlo, entiendo que los trabajadores del ámbito psicosocial tienen mucho que decir y que aportar. No sin miedo, no sin preocupación, pero ellas y ellos son quienes están acompañando. Todas las profesiones, todos los profesionales tienen funciones de gestión, todos tienen dimensiones educativas, pero ahora es imprescindible agregarle algo que ya han avanzado ustedes en todos sus parlamentos, ¿no? Agregarle funciones de acompañamiento y de cuidado. Es constitutivo de nuestro ejercicio el acompañamiento en la trayectoria del otro, pero ahora se hace, bueno, es lógico, ¿no?, más y más normal y más necesario. Las prácticas sociales ahora se dan desde un marco de mucha angustia y es así cuando necesariamente debe aparecer la intervención social que contemple la escucha y la palabra que acompaña, la presencia de un otro, que es el profesional, que se juega en el proceso de acompañamiento. Acompañamiento que está habitado, siguiendo a una profesora Danel, de lo que ella denomina una gestualidad mínima, que es proximidad, que es mirada y que es presencia. El acompañamiento está fuertemente vinculado a la idea de cuidado, que si bien va siendo reconocida por los gobiernos, ha de continuar avanzando en su conceptualización en varias direcciones. El cuidado, en primer lugar, es un trabajo, no es una vocación, es un trabajo. Y en segundo, aún está excesivamente feminizado. El cuidado debe de atravesar nuestra práctica porque es la certeza más grande de que el otro me importa. El cuidado es la reciprocidad. La relación de cuidar implica que el otro me importa y esto nos coloca a los profesionales en otro lugar.
a modo de, si el otro me cuida, puedo preservar mi vida y al mismo tiempo puedo cuidar al otro. Esta es la reciprocidad necesaria. Con el coronavirus habrá que recuperar que el otro está allí, quizás no tan cercano, no le podremos dar la mano, ni besarlo, ni abrazarlo, pero deberemos de desplegar una gestualidad o una aproximación al otro diferente, pero siempre, siempre en clave de acompañamiento. Acompañamiento que supone pensar, tener presente la autonomía del otro. No solo existe el otro porque yo genero una práctica para que mejore su condición, sino que el otro hace mi existencia. Deberemos de encontrar estos espacios de tránsito donde puedan ser reconocidos la toma de decisiones del otro. Necesitamos un trabajo social que defienda y aplique la autonomía del otro, que dispute su lugar y su sentido. El COVID-19 nos coloca en un lugar novedoso y los profesionales están poniéndolo todo, incluso el cuerpo, para encontrar nuevas lógicas de la intervención. Quiero dar todo mi reconocimiento a las y los profesionales que están en primera fila, buscando y encontrando nuevas maneras de hacer. Estamos ante la incertidumbre colectiva más grande que se introduce en nuestras representaciones sociales, aunque estas no se dan de una manera singular, porque no hay una sola incertidumbre, hay muchas incertidumbres, muchas maneras de estar en esta incertidumbre. Aún no disponemos de muchos elementos para pensar en el futuro. Por eso en estos momentos me pregunto cómo poder vivir por lo pronto, ¿no? Es lo que me he planteado yo y os lo comparto, por lo pronto en la capacidad de poderme hacer preguntas más que de encontrar respuestas. Tan solo quizás podemos empezar a pensar en ello, en un mundo bastante inseguro, quizás más desigual. Y quizás podemos empezar a pensar en instituciones diferentes de las de ahora, con una necesidad de disponer de más servicios públicos. Todo ello da para empezar a trabajar en nuevas formas de intervención que podrían gobernarse, por una parte, yo pensaba, ¿no? Por una parte, a partir de fomentar la accesibilidad a lo básico, ¿no? A la alimentación, a la salud, a lo sociocultural, pero por la otra, poner la relación en el centro, la relación con la persona en el centro, y que de momento, hoy por hoy, esta relación en el centro es cuidando nuestros vínculos cotidianos y para los solitarios el vínculo con ellos mismos, ¿no? Para poder así progresar hacia el acompañamiento y el cuidado. Es por este motivo que quiero dedicar mi intervención a plantear que para poder atender, para poder acompañar y cuidar bien a las personas con calidad y con compromiso, los profesionales hemos de poner muchísima atención a poder reconocer el riesgo emocional en nuestros trabajos y la influencia que tiene el cómo trabajamos y cómo nos vinculamos con las personas. Necesitamos conversaciones diferentes entre nosotros y hacernos también preguntas diferentes. Movernos entre el actuar y el poder observar la realidad para dar respuestas más certeras, no del todo, pero que se acerquen más. Hay que detenerse, hay que procesar y tener más claridad. Por eso les propongo hoy debatir y problematizar los efectos que tiene sobre los profesionales, y créanme que estoy muy preocupada y sé que también lo está la compañera que vamos a debatir con Sandra, ¿no? Sobre los efectos que tiene sobre ellos trabajar con personas con mucha vulnerabilidad, con mucha pobreza y a menudo mucha violencia. Nos detendremos, pues, en poner atención sobre el profesional y su compromiso, pero también cómo cuidamos a las personas que atendemos y cómo nos vinculamos a ellas para tener una buena calidad de atención. La propuesta que hago incorpora 3 actores en el cuidado y que son el derecho a cuidar, el derecho que tenemos nosotros a cuidar a las personas, el derecho a cuidarte, es decir, que uno mismo debe de cuidarse también,
y al derecho a que te cuiden las organizaciones, a que te cuiden los superiores o las personas que están organizando y manejando y dirigiendo las organizaciones. Porque sabemos una cosa, que los profesionales son el recurso más valioso de los sistemas que atienden a las personas, que en general estos se enfrentan cada día a historias de superación, pero también de frustración y de dolor, que son muy duras de soportar y que les confronta a ellos mismos. Por este motivo, quiero compartir estas reflexiones que a lo largo de mis años de ejercicio en la supervisión, más de 30 años con muchos profesionales, he ido de alguna manera como acumulando y sistematizando, ¿no? Y me interesa sobre todo que lo que voy a ir explicando también a partir de ahora vaya construyendo lo que yo le llamo una cultura colectiva del cuidado, ¿no? Una cultura del buen trato hacia las personas que atendemos, pero también hacia los compañeros, hacia una misma, hacia, en definitiva, un nosotros, ¿no? Creo que la palabra nosotros aglutinaría esto. Lo que compartiré también, les tengo que ser sincera, es un conocimiento en construcción, es un conocimiento que voy aprendiendo y voy haciendo y voy construyendo. No está acabado, voy sistematizando a partir de mi experiencia con investigación, con reflexión individual, todo lo que serían estos conceptos. Por lo tanto, les quiero pedir que se lo tomen así y por eso lo pongo también a debate y a su consideración. Entrando propiamente ya en la cultura del cuidado, que es lo que ya he empezado a trabajar, ¿no? Y tengo algunas propuestas, el primer plano sería la necesidad de un diálogo entre los diferentes dispositivos que configuran lo psicosocial. Para ello partiré de un concepto que me parece muy importante, que no podemos despreciar, que es el de la interdependencia. En primer lugar, como todos sabemos, las personas son interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir, para crecer cuando somos pequeños y para sentirnos que formamos parte de un grupo cuando nos vamos haciendo más mayores y sobre todo cuidarnos ya cuando somos muchísimo más mayores, ¿no? Que necesitamos cuidarnos. Continuamente, por lo tanto, estamos intercambiando, interactuando. Y en esta interacción, en este intercambio, es justamente donde se producen digamos, los efectos más brillantes de las personas, pero también a menudo los más miserables, ¿no? De manera que, siguiendo la ética de la cura de Gilligan, ella reconoce que la vulnerabilidad es una condición común a toda la humanidad y que esto se opone de forma radical al valor neoliberal de la autonomía total y de la independencia de la necesidad del otro. Nos dice que todos nos necesitamos porque somos interdependientes. Por lo tanto, a menudo cuando hablamos de fragmentación social, en realidad de lo que se rompen son los lazos sociales. Y me pregunto, ¿cómo reconstruir estos lazos sociales? Y esto solo se puede dar a partir del intercambio, de la interacción, ya que se construye desde lo subjetivo, mejor dicho, desde lo intersubjetivo, ¿no? Esta situación que estamos ahora viviendo nos ha de activar y poner en valor más la cultura del cuidado, en el sentido de la preocupación por la atención y por la calidad, por el trato a los otros que está siempre lleno de intercambios, ¿no? Esto es más necesario que nunca y lo necesitamos, y lo estoy absolutamente convencida, para estar bien, para dar y para darnos bienestar. Bienestar entre los profesionales que trabajamos juntos, entre los equipos de diferentes instituciones que trabajan muy a menudo desconectados y que necesitamos intercambiar ideas y intercambiar opiniones. Si esto siempre ha sido importante, ahora acontece como algo imprescindible, como algo que nos va a transformar nuestra vida y nuestra manera de vivir, porque esto es saludable y porque nos cura y nos hace bien. Otro elemento que quiero tratar es la inteligencia colectiva. Desde la situación actual de la alteración de la vida cotidiana, el aumento del temor al otro, la incertidumbre y la ruptura del lazo social nos sitúa delante de muchos interrogantes. Por un lado, necesito al otro, pero a la otra vez le temo, porque el otro puede ser portador de, ¿no? Es necesario, pues, pensar en el potencial que tiene la inteligencia colectiva.
de los profesionales y también la acción colectiva que siempre se proyecta más allá de un sumatorio de acciones individuales, ¿no? Quizás es de donde venimos, es un lugar donde la inteligencia, yo creo, y a veces lo he pensado mucho, creo que la inteligencia se encuentra suelta, se encuentra desperdigada, que es difícil encontrar un camino para volver a pensar las situaciones que nos tocan vivir, ¿no? Y que nos ocupan conjuntamente. Creo, siguiendo a Bleichmar, que existe una sensación de derrota muy grande entre los profesionales, de tal manera que están rendidos, a veces a nivel de pensamientos están como rendidos, en el sentido de que a veces nos cuesta podernos a pensar nuevas opciones, nuevas posibilidades. Es como si la realidad se ha impuesto y ha dejado una realidad que no es la realidad, es una realidad impuesta, no es necesariamente la realidad, ¿no? También me parece muy interesante una idea que nos aporta Carballeda, que existe una crisis del mandato institucional también, en el sentido de que las instituciones a menudo ya no pueden cumplir con el objetivo por el que fueron creadas. Es decir, a menudo no pueden cumplir con sus objetivos fundacionales, ¿no? Un ejemplo de ello son las escuelas. En España os pongo un ejemplo. Se han transformado las escuelas. Las escuelas ya no son solo un lugar donde los niños van porque quieren aprender, con aquella imagen idílica de la bata de rayas y la mochila en la espalda, ¿no? Sino que la escuela es un lugar que se ha transformado también en comedores escolares, en el lugar donde se garantiza que los niños tengan asegurado la comida cada día, ¿no? Y todo esto, digamos, hace que lleguen niños y niñas a la escuela, a esta institución tan importante como es la escuela, que tienen otro tipo de problemas, problemas de convivencia con sus padres, que viven hacinados en una habitación con 4 personas o 5 o 6, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, en términos de Carballeda, son sujetos inesperados por las instituciones. Pasa lo mismo en servicios de salud mental, estoy pensando, ¿no? Donde donde lo que llega son personas con padecimientos mentales, con trayectorias sociales muy difíciles, con adicciones. Ya no llega una patología, digamos, que se pueda calificar y que sabíamos muy bien cómo teníamos que actuar, sino que cada vez llegan sujetos nuevos en instituciones distintas de salud, de escolares y también de servicios sociales, que continúan a veces esperando un poco el sujeto clásico, el que siempre había sido, por el que siempre aquella institución se había, digamos, armado, ¿no? Y había sido, digamos, constituyente de ella, ¿no? En este sentido, nos aturde un poco, ¿no? Esta aparición del sujeto inesperado nos aturde y hace más necesario que nunca el principio que acabo de decir, de inteligencia colectiva. De inteligencia colectiva para construir, adquiriendo una conciencia de que no todo depende de mí, ni todo depende del otro, sino que hay que recuperar la cooperación, hay que recuperar la coordinación, porque no es posible continuar afrontando todas estas novedades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que van apareciendo y que nos interpelan y nos aturden a veces, ¿no? Porque llegan y irrumpen en nuestros quehaceres, ¿no? Y bueno, las instituciones tienen una especie de andamiaje que va funcionando, ¿no? Y necesitamos pensarlo. Por lo tanto, la intervención psicosocial yo creo que debe de abarcar abordajes transversales entre las disciplinas. Habéis insistido mucho todos al principio y me parece que es claro y todos estamos de acuerdo. Y creo que, escuchando a un filósofo el otro día italiano, Franco Berardi, él hablaba de que deberíamos, o yo pensé cuando lo escuchaba que me era útil un concepto que decía de que debemos inclinarnos por lo útil. Por lo útil. Es muy simple, pero a veces lo simple es bueno, ¿no? Por lo útil. Quien sabe de un tema, quien tiene la habilidad para realizar una tarea, en vez de guiarnos por criterios absolutamente de exclusividad disciplinar, ¿no? Sino guiarnos también por lo útil. Es una forma de abordar
toda esta situación que nos está tocando vivir, ¿no? Un segundo plano que quería empezar a comentaros es la idea de cuidarnos para poder cuidar. Esta es la segunda idea, ¿no? La propuesta es mantener siempre en alerta, en conciencia, ¿no?, un doble cuidado hacia nosotros mismos y hacia las personas que atendemos. Profesionalmente estamos abocados a trabajar muy atentos en este doble cuidado. Por un lado, se nos supone, ¿no?, una experiencia que es la que actúa como resorte para que las personas que atendemos tengan confianza en nosotros, porque somos nosotros quienes facilitamos acciones, ¿no?, en beneficio de estas personas. Pero como escribe Joan Tronto, que es una socióloga norteamericana, existe un continuum en la atención de lo que cada uno necesita, y no una dicotomía entre los que son atendidos y los profesionales. Los profesionales, en primer lugar, también debemos de poder reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia para repensar algo muy importante: ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Por eso tenemos que mantener una atención hacia nosotros mismos. Una atención para varias cositas. Una, atender a las personas y no causar daños. Esto es muy importante. Nos debemos de atender para poder atender y no causar daños, porque sabemos que una desatención puede causar daños. Estar atento a lo que estamos sintiendo para no traspasarlo dentro de lo posible. Sabemos que no es del todo posible esto, pero sabemos que dentro de lo posible sí que podemos, siendo más conscientes de ello. Estar atento para no traspasarlo a las personas atendidas, mal humor, frustraciones, etc. Y una tercera sería para controlar las expectativas también profesionales, que no pueden ser cumplidas. Las personas son autónomas y no tienen que hacer lo que tú les indiques necesariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos de poder controlar un exceso de expectativas en torno a las personas que estamos atendiendo. Y finalmente, una de muy simple, pero que también quizás hemos de podernos decir: para poder ser felices. Para poder ser felices. Se trata, pues, de recuperar capacidades, habilidades de las que disponemos, y esto es un trabajo muy atento, es un trabajo que requiere mucha atención hacia nosotros mismos, que nos moviliza saberes, nos moviliza un hacer discreto, ¿no? Nos moviliza muchos saberes y haceres muy invisibles, pero muy valiosos, ¿no? Y creo que han de ser nombrados estos haceres. Les falta poderlos nombrar, como que lo invisible no es muy nombrado. Y una imagen sería, ¿no?, esta imagen de dar un vaso de agua antes de que llegue la sed, ¿no? Y alguien ha intuido que allí hacía falta un vaso de agua, ¿no? Pues, y llega el vaso antes de que se produzca la demanda de la... Esto tiene que ver con esta movilización de saberes, digamos, discretos, invisibles, pero valiosos, ¿no? Pero dentro del cuidarnos para cuidar, para poder hacer todo esto, no nos queda mucho más camino que darnos tiempo para atender la propia subjetividad. Las transformaciones sociales hoy día son tan rápidas que a veces no podemos ni asumirlas, no podemos subjetivarlas, no podemos preguntarnos qué me está pasando, dónde estoy, qué necesito. Todos son problemas que hay que superar, resolver rápidamente. Y a menudo la respuesta profesional es actuar, es hacer, obteniendo en ello cierta satisfacción profesional, a pesar de que sabemos que a menudo cuidar a las personas no es facilitar prestaciones, ¿no? No solo es facilitar prestaciones, pero he tenido ocasión, leyendo los textos de la profesora Sandra Iturrieta, ¿no?, y que me han resultado de gran interés porque ella también ha desarrollado la investigación en el ámbito de la subjetividad, y he pensado, qué bien poder hablar hoy contigo, porque gracias de verdad, Sandra, por tus aportes, porque me han sido muy útiles, ¿no? Como tú también has entrado mucho en este aspecto de la subjetividad. Pero es justamente en estos escenarios que
intervención complejos y turbulentos, donde podemos construir preguntas sobre qué hacemos los profesionales. Y es aquí donde la intervención se vuelve un lugar para preguntarse, donde aquello que se ha construido desde la injusticia o la desigualdad pueda ser desarmado, pueda ser rehecho, pueda ser transformado. Y esto se consigue en la medida en que pueda ser dicho con otros relatos. Y estos relatos tienen que atender a la subjetividad. Y tienen que atender a otros órdenes transformando lo dicho, abriéndolo y construyendo nuevos espacios para poder hacer, para poder pensar nuestro quehacer. Y esto es atender en parte nuestra subjetividad. Porque el sufrimiento subjetivo que estamos, ¿no?, debemos de pensarlo socialmente. La intervención es también intentar reescribir los guiones que se han presentado siempre como inamovibles y promover, por lo tanto, formas de subjetividad que se opongan a la individualidad imperante para que sí podamos renovar los objetivos institucionales. Y para esto yo digo algunas pistas, estoy en ello, digamos, estudiándolas. Una es recuperar lo que yo le he denominado la espera atenta. La espera atenta en el sentido de que no es pasividad, que no es demorar una contestación, no es dejar de hacer, sino es estar más serenos, más atentos y así indagar formas alternativas de acción y comprender qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos orientar. Siempre que sostenemos una espera atenta, estoy convencida de que se moviliza un proceso psíquico de reflexión y de anticipación en los profesionales, ¿no? Estamos anticipando, estamos pensando, ¿no?, que resulta muy útil para elaborar la propia, a veces, irritación o angustia cuando estamos solo en el hacer, en el dar recursos, ¿no?, y no podemos o no respetamos suficientemente la autonomía del otro. Por lo tanto, una vez más, la espera atenta pasa por atender cuidadosamente nuestra subjetividad y no danzar al ritmo de lo urgente, de lo que es noticia, de lo que hacen en otro país, ¿no?, sino que exige mucha decisión de estar atentos a no ceder a lo urgente, a lo nuevo, a lo más, ahora que está muy así, ¿no?, a la innovación, ¿no?, una innovación como no repensada, sino la innovación por el solo hecho de que parece que es algo nuevo, ¿no? También creo que otro elemento que quizás nos podría ayudar en todo esto es cambiar la mirada. Y para esto propongo una mirada que yo denomino una mirada más molecular. Y como he utilizado esta palabra adrede, ¿no?, molecular, pequeño, atento, a aquellas transformaciones mínimas que sí que acontecen en los procesos de las personas que atendemos, porque ellos también pasan por procesos subjetivos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos de desarrollar una práctica de acompañamiento en lo micro, en lo pequeño también, ¿no?, que tenemos que concentrarnos y detenernos en procesos minúsculos que acontecen a las personas también en momentos de crisis. En términos de cuidado sería fijarnos en las conexiones que tienen, en las redes que tienen, en las cosas que construyen con otros, que co-construyen con otros, ¿no? Emocionalmente, lo emocionante de lo micro, esto es lo más bonito, digamos, de lo micro, es que en el fondo, cuando lo observas cercano, nos habla de lo que pasa en lo macro y nos explica cómo se construye en él, en lo pequeño, se construye lo grande también. Y esto siempre es muy sugerente y nos, digamos, nos ayuda para continuar, digamos, cuidando más y mejor, ¿no? Y para terminar este bloque, digamos, necesitamos una cultura del cuidado que, fijaros, que hable de habilidades discretas, hable de ajustarse emocionalmente, de pequeñas cosas más inefables, ¿no?, que a veces se hacen muy difíciles de evaluar, ¿no? ¿Por qué se hacen difíciles de evaluar? Porque solo tienen sentido muy a menudo a largo plazo, ¿no? No tienen sentido a corto plazo, tienen sentido a largo plazo. Y porque a menudo también estamos en una situación que es la siguiente, que el tiempo de gestión,
el tiempo de la gestión no siempre coincide con el tiempo de cura, con que es mucho más discontinuo, mucho más flexible. Un tercer plano, y con esto ya voy bajando, ya estamos acabando, sería el de la creatividad y la reflexividad. Creo que para poder ser creativos hemos de investigar. La investigación es una forma de cuidado de las personas y es un autocuidado para los profesionales. Esta se puede hacer investigando sobre la práctica y sobre la acción profesional a través de la sistematización, ¿no? Investigaciones que nos aporten construcciones teóricas desde experiencias prácticas concretas. Se trata, pues, de partir de la experiencia como unidad sometida a un proceso de análisis. La sistematización de la práctica es una producción científica y se basa con esta, digamos, reflexión colectiva sobre la práctica diaria y en particular sobre las intervenciones que vamos realizando, ¿no? Y me preguntaba, ¿y cómo cuida la investigación? ¿Cómo defiendo esto, ¿no? ¿Cómo defiendo? Bueno, primero porque creo que nos permite saber si aquello que hemos hecho es útil o no. Si es generador de bienestar o si no, o no genera nada. Sencillamente, pues hacemos, pero no generamos. Y también identifica aquellas relaciones y actuaciones profesionales que no tiene sentido de repetir y sí las que tienen sentido de ser repetidas. Creo que esto es un elemento importante. Y también nos promociona otra cosa la investigación. Permiten identificar formas alternativas de acción que superen estructuras rígidas de algunas organizaciones, ¿no? Porque también creo que la investigación es un camino que nos puede llevar a poder dar propuestas innovadoras para afrontar problemáticas crónicas y emergentes. Para hacerlo tenemos que poder pedir y exigir tiempo reconocido y recursos en nuestras instituciones, para hacer investigación, para hacer docencia, para poder repensarse como profesionales, porque todo esto, además, a poder ser, lo hemos de hacer colectivamente, no de forma individual, porque todo esto sí que tiene que ver en cómo cuidamos y tiene que ver en cómo nos cuidan. Y para terminar voy a tratar el tema por el que pone el título de la conferencia, que es la reflexividad y la revisión. Por ello trataré la supervisión. La supervisión es por excelencia una forma de atención y de cuidado de los profesionales y siempre redunda en la calidad de la atención a las personas. Es un espacio de renovación durante el ejercicio profesional que se caracteriza por ser un ámbito de reflexión sistemática de la acción y que no cumple, y esto es muy importante, funciones de control. Es un espacio para preguntar, para exponer dudas, para canalizar la no solución, para debatir conflictos, y el grupo y el supervisor o supervisora escuchan y permite que fluya la subjetividad de sus miembros y de los participantes, ¿no? Se basa en la experiencia y en la práctica que aportan los participantes con la finalidad de mejorar su práctica. Su función es pensar sobre lo que se hace, sobre el trabajo, para devolverlo a las personas atendidas con mayor calidad. Y este es su gran potencial formativo. Este es el sentido de la supervisión, ¿no? Permite también algo muy importante, que permite la supervisión que sean reconocidos problemas, experiencias dolorosas que se sufren en el trabajo. Y por lo tanto tiene ciertos efectos terapéuticos en la medida en que contiene, trata y posibilita de forma cooperativa las dificultades. No tiene el supervisor o la supervisora, no tiene funciones de control ni de coordinación ni de dirección. Por este motivo es indispensable que la supervisor o supervisora sean externos a la institución contratante, a la institución que hacen la supervisión. Es justamente esta posición distante de la tarea, distante de la institución, lo que convierte en una oportunidad para el supervisado para descubrir sus fortalezas personales y profesionales. En las sesiones se trata de casos, se trata de los efectos que las situaciones institucionales tienen en la intervención que realizan los profesionales, y todo esto
¿Cómo se permite? Pues se permite a partir de un acuerdo entre los participantes de que en este espacio de trabajo, que es el espacio de supervisión, estén garantizadas la escucha, la palabra, la participación y la confidencialidad. A partir de estos 4 parámetros es lo que permite, de alguna manera, que exista este espacio. Realmente he de decir que es muy conveniente, ¿no? Mi experiencia de más de 30 años me lo reafirma, y es aconsejable e imprescindible. Además, resulta tremendamente útil. Decirles, por ejemplo, que en España y en Cataluña especialmente, que es lo que más conozco, y he hecho un estudio sobre su implantación en todo el escenario del territorio catalán, ¿no? Cada vez hay más cantidad de equipos de todos los ámbitos que tienen supervisión, que va apareciendo como algo, digamos, necesario, ¿no? Muy pedido, muy demandado por los equipos, y que esto es una señal inequívoca de que vamos hacia adelante. Esto empezó hace muchos años como unas gotitas que alguien hacía y ahora ya se está convirtiendo. Es más, varias instituciones han hecho suya esta práctica, la han hecho suya, y hacen convenios con universidades, con colegios profesionales, con los gobiernos locales o los gobiernos comarcales, ¿no? Y así van apoyando y mejorando la atención a los profesionales. Bien, es digamos, una forma, ¿no?, de que después de décadas claramente se hace útil en la lectura de la complejidad actual y de cómo nos está impactando todo lo que vamos atravesando a lo largo de los tiempos. Es un espacio de diálogo y de encuentro muy necesario. Y ahora sí, a modo de cierre, decir mis 3 rayas sobre las ideas y despedir. 3 ideas finales como de la cita final, ¿no? 1. Admirar el vivir en la pregunta en temas que aún no podemos saber. Creo que esto es un elemento importante que debemos de podernos, digamos, asentar en ello. Conectar con el buen trato de unos con los otros, esta sería una segunda idea, y que las relaciones y el cuidado estén en el centro de todo. Y por último, una frase que me gusta mucho, que es: cuando nos veamos, volveremos a abrazarnos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Carmina, por tu presentación, ¿no es cierto? Nos quedamos justamente con estas 3 últimas frases tuyas, ¿no es cierto? Admirar el vivir, conectar con el buen trato y la relación con el cuidado y como centro, ¿no es cierto?, de nuestro quehacer. Te agradecemos estas aportes para nuestra reflexión, que van a, sin duda, nutrir la actuación profesional. Y vamos ahora entonces con el hecho concreto, ¿no es cierto?, que nos va a plantear Sandra desde lo que ha sido también su trayectoria y las investigaciones que ella ha ido desarrollando, que justamente nos van a ayudar a conectar esto que nos ha planteado Carmina con la realidad concreta vista desde acá, desde Chile, ¿no es cierto? Vamos contigo, Sandra, ahora. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hiciera la Escuela de Trabajo Social a través de Paula, su directora, a participar en esta inauguración del año académico. Para mí siempre es un tremendo privilegio y un gran placer compartir con la escuela y conocerla y todo. Así que agradecer, saludar al decano, la directora de la Escuela de Psicología, a Paula, por supuesto, y a mi querida Carmina. Siempre es un placer leer sus aportes y sus planteamientos, que muchos yo los he leído y los he seguido por escrito. Tengo por ahí un par de citas suyas, profesora, en algunos de los textos. Siempre es un gran aporte los planteamientos de Carmina. Bueno, en relación a lo que nos convoca, Paula lo decía, lo que yo les voy a contar en estos 30 minutos, trataré de ser breve, es fundamentalmente 3 investigaciones. Una primera, donde lo que hicimos ahí fue investigar respecto del bienestar subjetivo de profesionales, en particular de trabajadores sociales comparados con asistentes sociales y con técnicos en trabajo social. Luego les voy a compartir un estudio pequeñito donde vimos cuáles eran las características nostálgicas del trabajo social en Chile, y me parece a mí que esa característica es compartida con otras profesiones también. Finalmente les voy a contar algunos resultados
del Fondesit que realizamos a nivel nacional, donde trabajamos con profesionales de antropología, sociología, psicología y trabajo social, también en la misma línea de la felicidad y el bienestar subjetivo de los profesionales. Y finalmente les voy a contar algunas propuestas que van en la línea de lo que nos convoca hoy, que es el cuidado en este contexto tan adverso en que nos enfrentamos. ¿Sí? También siempre son reflexiones que están en proceso, así que yo se las voy a ofrecer para que las discutamos al final de la presentación y las debatamos y eso. Bueno, yo parto del concepto de subjetividad, muy siguiendo las ideas de Félix Guattari, en la idea que la subjetividad es un modo de percibir el mundo que conforme a un grupo de referencia. O sea, uno percibe el mundo contextual e históricamente situado en relación a otro. Y esa subjetividad va a estar siempre mediada entonces por las instituciones, por los otros sujetos y por mi propia idea que tengo respecto de lo que yo soy como una persona, en este caso como profesional. Desde ahí yo me pregunté por el bienestar subjetivo profesional, entendiendo que el bienestar subjetivo es la valoración que una persona hace de su vida, ponderando las emociones positivas y negativas que tiene respecto de su ser profesional y de la satisfacción que tiene en relación con su vida. Para desarrollar esa investigación tomé en cuenta dos componentes que tendría el bienestar subjetivo, un componente hedónico y un componente cognitivo. El componente hedónico tiene relación con los sentimientos y emociones con los que una persona, en este caso un profesional o una profesional, tipifica, enfrenta su vida laboral. Y el componente cognitivo tiene relación con la discrepancia que se percibe entre las expectativas y los logros que se cree haber alcanzado y la realización o el fracaso. Entonces, el componente cognitivo va en un continuum desde la realización profesional, porque yo siento que he logrado todo lo que me propuse como profesional, y la sensación de frustración o fracaso, que es el otro extremo de no haber alcanzado aquello que yo me propuse o que una persona se propuso como profesional. Sobre estas bases, yo tomé la encuesta de felicidad de los chilenos, ustedes se acordarán del PNUD 2012, tomé esa encuesta y aislé aquellas preguntas relativas al trabajo. Y entonces lo que hicimos ahí fue comparar la felicidad de los chilenos en relación al trabajo con la felicidad de los profesionales en relación al mismo tema. ¿Por qué nos preocupaba mucho esto? Fundamentalmente porque los que se dedican al área del trabajo social, y en particular Carmina en Chile, yo sé que en España no es así, pero en Chile, trabajo social es una de las profesiones más fragmentadas que existe, más fragmentadas en el sentido de que existen titulaciones derivadas de distintas instituciones, por lo tanto tenemos institutos profesionales que dan el título de asistente social, centros de formación técnica que dan el título de técnico en trabajo social, bienestar social o servicio social, y las universidades que dan el título de trabajador o trabajadora social. Eso además se mezcla con otro fenómeno que tiene que ver con la masificación de la educación superior, y donde psicología y trabajo social son las carreras más masificadas del ámbito de las ciencias sociales en el país. Eso hace que el escenario laboral de los profesionales tenga un alto nivel de competitividad, en la línea de lo que plantea el decano cuando empezamos esta conversación, ¿cierto? Con estas exigencias del sistema neoliberal que impulsan a que los profesionales tengan que tener resultados más allá de las intervenciones propiamente tales, o lo que dice Carmina cuando ella apunta a esta idea de lo micro, ¿no? De lo molecular. Más allá de eso, entonces los profesionales viven muy tensionados en esta situación, y desde ahí es que yo me pregunto por el bienestar subjetivo, y les preguntamos respecto de cómo veían ellos su capacidad de decidir en el trabajo, sus proyecciones, cómo veían sus posibilidades de incidencia, de poder optar, de poder encontrar un trabajo nuevo, etcétera, etcétera. Con preocupación vemos como resultado de esta investigación que los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, aquí es muy importante porque no encontramos diferencias de género, los profesionales en general del trabajo social eran los menos felices en relación a los técnicos y a los asistentes sociales.
cosa que a nosotros no nos parecía tan inusual, en el sentido que los profesionales universitarios tenían mayores expectativas y por lo tanto sus niveles de bienestar subjetivo eran menores que los percibidos, por ejemplo, por los técnicos, que eran se declaraban muchísimo más felices que los profesionales universitarios. Entonces, en ese sentido no nos parecía tan novedoso, pero sí nos parecía muy preocupante en términos del futuro de estos profesionales en el país, del futuro de la intervención, compartiendo lo que dice Carmina, de que el bienestar subjetivo, la subjetividad que está presente en estos profesionales va a ser traspasada en alguna medida a las personas con las que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Partimos de la base que los profesionales están mediando, ¿cierto?, la estructura con los sujetos. Y por lo tanto nos parecía muy preocupante que los profesionales universitarios fueran los menos felices. Hicimos también ahí una revisión respecto del tipo de universidad al que egresaban y la felicidad que ellos declaraban o que ellas declaraban, y tampoco encontramos distinciones significativas. Por lo tanto, no era el haber estudiado en tal o cual universidad lo que los hacía más o menos felices, sino que tenía que ver con una sensación de promesa profesional incumplida. ¿Qué significa esto? Que las expectativas que ellos tienen o ellas tienen respecto de lo que pueden obtener con su profesión es menor de lo que estaban sintiendo que están obteniendo. Pese a eso, vimos también en esa misma investigación que, al contrario, quienes se dedicaban al trabajo social eran los profesionales que experimentaban el futuro con mayor confianza. Tenían la idea de futuro de mayor confianza. Confianza en que iban a obtener buenas cosas, de que iban a poder elegir su profesión, que iban a poder cambiarse a un trabajo mejor, que iban a tener expectativas logradas y eso. Por lo tanto, nos parecía interesante poder indagar en esta idea de un futuro de mayor confianza en un contexto en que también sabemos que la idea de futuro actual es pesimista, ¿cierto? Está toda esta idea del futuro distópico, donde sabemos que las visiones de futuro son bastante pesimistas y sin embargo los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales universitarios eran los que tenían este mayor nivel de confianza en el futuro. Tomando en consideración eso por una parte, empezamos a ver entonces, en otra investigación que hicimos con dos colegas, Paola Marchand de la Universidad Católica de Santiago y Clement Collin, tanto de Católica del Paraíso como yo, nos abocamos a ver cuál era el rol de la nostalgia en las profesiones de las ciencias sociales y de la salud. Particularmente en esas profesiones, porque nos parecía que había un relato nostálgico que estaba haciendo que los profesionales tuviesen determinadas expectativas centradas más bien en esa nostalgia de un pasado. Entendíamos la nostalgia como un pasado que siempre es visto como algo mejor, algo bueno y por lo tanto es añorado. La premisa básica que teníamos ahí es que a partir de esta mirada nostálgica de lo que fueron las profesiones, como bien decía el decano, antes de los años 70 en Chile las profesiones tenían otra valoración, era distinto el nivel de incidencia que tenían y luego con la instauración del sistema neoliberal las prerrogativas profesionales van disminuyendo ostensiblemente. Entonces a partir de ahí nosotros nos preguntamos nos preguntamos por el rol de la nostalgia en este avance disciplinar profesional. En el caso del trabajo social, vimos que había tres tipos de relatos nostálgicos. Primero, hicimos entrevistas en profundidad no les dije, la primera investigación son encuestas. En esta segunda investigación son entrevistas en profundidad. Hicimos entrevistas a quienes están a cargo de la formación de profesionales, en el entendido que somos quienes estamos a cargo de la formación, quienes vamos transmitiendo estas ideas nostálgicas. Y vimos tres tipos de relatos. Uno, un relato nostálgico conservador, donde hay una relación afectiva con el pasado que se considera siempre mejor que el presente. Ahí teníamos estos profesionales que añoran, en el caso del trabajo social, la reconceptualización o que añoran las prerrogativas que tenían los profesionales antes de 1973 en Chile. Esos profesionales eran profesionales que eran muy críticos del presente porque tenían esta añoranza al pasado, por lo tanto es una crítica que lo que intenta es mantener ese pasado y hacer resurgir ideas, opciones, posiciones que en ese tiempo se vivían.
Después había otro relato, que era un relato nostálgico reflexivo, en que las personas basaban en el conocimiento en el pasado, criticaban el presente. Ese relato, si bien tenía una nostalgia porque valoraba el pasado como un futuro positivo de grandes logros, consideraba que ese pasado podía ser considerado, tomado en cuenta para proyectar el futuro y para hacer una reflexión crítica respecto del porvenir de las profesiones. Después teníamos una tercera postura, que era una postura de un relato de ruptura y proyección, donde la mirada al futuro se hacía sin considerar el pasado. Por lo tanto, ahí nosotros dejamos la idea de nostalgia, sino que había una mirada al futuro considerando que las rupturas que se hacen con el pasado son las instancias que permitirían a las profesiones avanzar en el desarrollo disciplinar y también en las nuevas intervenciones, las nuevas propuestas que se pueden generar. Por lo tanto, la idea de ruptura con el pasado está muy presente en ese relato. A partir de ahí, nosotros entonces nos planteamos la idea de cómo estarían entonces los profesionales vivenciando hoy su ejercicio laboral en un contexto en que tenemos unas políticas públicas y políticas sociales que son universalistas, centralistas y focalizadas. Yo sé que en el caso de Carmina es distinto, porque los estados son distintos y la concepción de estado es radicalmente influyente en el modo en que se organizan las profesiones en las distintas naciones. En el caso particular de Chile, las políticas son centralistas, son diseñadas en el nivel central y de ahí son universalizadas a todas las regiones del país, sin considerar las especificidades culturales, ¿sí? Me tocó en algún momento tener la experiencia de trabajar con mujeres aymara o atacameñas en que se les intentaban aplicar las premisas que eran propias de las mujeres que vivían o que habían nacido en Santiago, por ejemplo, la zona central del país, al extremo norte, con un componente étnico que no es considerado. Por lo tanto, tenemos unas políticas que son universalistas, generalistas y que además están focalizadas, en el sentido que la focalización, o sea, quiénes son aquellas personas, en un estado subsidiario, por supuesto, aquellas personas que van a ser sujetos de ciertos beneficios, de ciertas atenciones profesionales, están predefinidas por los organismos centrales y los profesionales entonces tienen poca incidencia en poder elegir o poder definir a quiénes van a dónde van a centrar sus esfuerzos porque viene mandatado desde el nivel central. En ese escenario, considerando que los profesionales universitarios eran los menos felices, pero tenían las mejores expectativas del futuro, considerando que hay un relato nostálgico que parece que nos impide avanzar un poco, y considerando estas características de las políticas sociales y públicas en Chile, es que nos preguntamos en esta otra investigación Fondesit, cómo enfrentan el ejercicio laboral, los profesionales, los profesionales de intervención social directa. El interés de los profesionales de intervención directa, los de primera línea que le llaman hoy, yo no uso mucho ese concepto para que no se confunda con la otra primera línea del estallido social, ¿cierto? Entonces le llamo más bien profesionales de intervención social directa, que son los que están cara a cara con la pobreza, la desigualdad o el sufrimiento subjetivo, como lo dice Carmina, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ellos se enfrentan este escenario adverso, ¿qué hacen para mantenerse activos? Para lograr responder eso, hicimos una investigación a nivel nacional, donde visitamos cada una de las regiones del país en un primer año con relatos de vida. Un trabajo muy bonito, le preguntamos a los profesionales que nos relataran su vida desde que habían egresado de las universidades hasta el momento actual. Entrevistamos a personas de antropología, psicología, sociología y trabajo social. Y en un segundo año lo que hicimos fue aplicar encuestas para intentar generalizar aquellos resultados, aquellas categorías que habían sido arrojadas en el primer año de investigación. A mí me parece, participando en otras investigaciones con profesionales de enfermería, por ejemplo, del área de la salud o del área de la educación, me parece que la forma en que los profesionales que nosotros entrevistamos de las ciencias sociales enfrentan su malestar subjetivo es bastante similar a lo que pasa o a lo que podría pasar con profesionales del área de la salud, del área de la educación o del área de las humanidades en general. O sea, esto
Me parece que es extrapolable a todas aquellas personas que trabajan cara a cara con otras personas que están en condiciones de sufrimiento físico o psicológico, sufrimiento subjetivo. Bueno, lo que encontramos ahí es que hay básicamente 4 formas de enfrentar este ejercicio laboral en condiciones adversas. La primera forma es la vocación. Encontramos estos profesionales que están siempre apegados a su formación, a su vocación y a las razones por las que eligieron estudiar determinada profesión. Encontramos frases ahí como, bueno, cuando esto va tan mal, entonces yo me acuerdo de por qué estudié lo que estudié, ¿cierto? Esa frase la dicen fundamentalmente psicólogos y trabajadores sociales que recurren a la vocación en la idea de una llamada interna, en el concepto más clásico de vocación que se ha escrito, que es esta idea de la llamada interna, ¿cierto? En el sentido de lo que plantea Gómez, una vocación es algo que yo estoy predefinido para hacer, yo acudo a un llamado, que es distinto a la ocupación, que es algo que yo hago permanentemente y que puedo cambiar en un momento u otro. La llamada entonces es esta premisa interna que me impulsa a elegir determinada actividad, y los profesionales, entonces había un grupo importante ahí que recurrían a su vocación en ese momento. Después había otro grupo de profesionales que resolvían esto con individualismo. Aquí yo quiero hacer una salvedad. El individualismo yo lo trabajé de una manera bastante menos homogénea de lo que ha sido trabajado en Chile, por lo menos, en los informes del PNUD. El individualismo no es unívoco, no es que seamos individualistas y que el individualismo sea per se una condición permanente y igual para todo el mundo. Hay distintos tipos de individualismo, muy desarrollado en el mundo más anglosajón, y yo me quedé fundamentalmente con 2 tipos de individualismo acá. Uno, que es el individualismo defensivo, que está vinculado a la pena. Entonces había muchas de estas personas entrevistadas profesionales que frente a la pena que le producía el no poder cumplir sus expectativas profesionales, se centraba en un individualismo defensivo. Ahí había frases, por ejemplo, como, bueno, cuando yo veo que no me la puedo, entonces me voy para la casa y me preocupo de regalonear con mis hijos, con mi marido, y me olvido del trabajo. Entonces es un individualismo que a mí me parece muy interesante de relevar, porque no es que los profesionales sean individualistas, porque el sistema neoliberal, malo de maldad, los hizo neoliberales, ¿cierto? Y entonces están siempre preocupados solamente de eso, sino que hay una razón de fondo que tiene que ver con esta pena, con esta impotencia que hace que ellos se vuelvan de esa manera. Hay otro tipo de individualismo, que es el individualismo ofensivo, que está vinculado a la rabia. Y ahí tenemos a los profesionales con frases como, bueno, pero ¿para qué? Si esto no va a cambiar, lo que digan da lo mismo. Entonces ahí viene aquella persona oposicionista per se, ¿no? Que lo que le propongan, dice que no le gusta, está malo, no quiere. Porque está vinculado a la rabia, está vinculado, tiene mucha rabia por no haber alcanzado o no poder alcanzar las expectativas profesionales, y por lo tanto, frente a esta rabia lo que hace es decir, yo lo que hago es que me voy para mi casa, me pongo a ver televisión, porque nada va a cambiar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro grupo de profesionales vinculados a ese otro tipo de individualismo. Otro grupo tiene que ver con aquellas personas que en la línea Bauman se dedican a coleccionar sensaciones. Este grupo también es muy interesante en el sentido de que no estamos hablando de que coleccionen, de que sean consumistas. No estamos hablando del consumismo, porque el consumismo es propio del sistema neoliberal, ¿verdad? Y atraviesa todas las estratos y todas las capas sociales, sino que estamos hablando de aquella persona que disfruta la sensación de poder consumir. Entonces aquella persona que va a vitrinear, ¿cierto? Se para frente a una vitrina y mira el Ferrari, sabiendo que nunca se lo va a poder comprar, porque con el sueldo profesional de las ciencias sociales, de la educación o de la salud, jamás se lo va a comprar, pero disfruta mirándolo. Ese tipo de persona que es el que colecciona sensaciones agradables, ¿sí? Es persona que va a la tienda de deportes de alto riesgo y observa
los implemento sabiendo que jamás en su vida va a ser una de esas actividades. Ese tipo de profesionales lo que hace es que está muy vinculado a la frustración, a la impotencia. Entonces, frente a la impotencia que le provoca el diario vivir, lo que hace es coleccionar sensaciones. Y ahí, en el campo de la intervención social directa, teníamos profesionales que decían, bueno, cuando yo estoy muy frustrada, tengo mucha pena, mucha angustia, lo que hago es ofrecerme para ir a comprar los materiales para los trabajos, para los talleres, porque eso me permite vitrinear, distraerme, qué sé yo, y por lo tanto es una forma de evasión a través de la generación de sensaciones placenteras, pero que por placenteras son a la vez efímeras, ¿cierto? Porque colecciona estas sensaciones, pero cuando viene de vuelta no hay cosas resueltas. Y otro grupo de profesionales se centraban más bien en la generación de ideas. Estos profesionales son los que tienen la característica de mayor resistencia frente a los embates del sistema neoliberal presentes en sociedades como las nuestras. Aquí, fundamentalmente radicado en profesionales de la antropología y la sociología, lo que ellos y ellas plantean es que la necesidad y el ímpetu por posesionar ideas, por ir poniendo ideas, es lo que a ellos les hace salir o enfrentar esta sensación de malestar subjetivo. Hay algunas experiencias exitosísimas ahí, donde las ideas se van posesionando con círculos concéntricos, ¿cierto? Desde el entorno más inmediato, con pares, con personas que ellos van conversando, van haciendo subjetivamente aliados de estas ideas para luego ir ahí ampliando el círculo hacia dirigentes sociales, dirigentes barriales, en el caso de las personas que trabajan en territorio, era el modo como se hacía y se iban posesionando estas ideas, y en el caso de personas de intervención de casos o grupos, se iba haciendo de manera similar, pero pensando siempre en la estructura. A diferencia de los otros profesionales, estos los que intentan posesionar ideas son los que tienen la noción de que hay una estructura social, de que hay un orden social que ubica al ejercicio profesional en determinado nivel, que es distinto a los otros profesionales que están más centrados en el plano de lo individual, sin considerar demasiado las variables estructurales que están en juego en el análisis de su quehacer diario. Eso es básicamente lo que nosotros encontramos en estas investigaciones. Frente a la pregunta del seminario que nos convoca, a mí me motivó mucho la participación y el diálogo con ustedes hoy día, porque me parece que las profesiones del área de la salud, de la educación, de las humanidades, de las ciencias sociales, están particularmente en riesgo hoy día de que sus profesionales vivan niveles aún mayores de malestar subjetivo de los que sabíamos que estaban viviendo con anterioridad al estallido social. O sea, a diferencia de lo que muchos dijeron en Chile, no era misterio que iba a haber un estallido social y sabíamos que venía. No sabíamos cuándo ni de qué manera, pero sabíamos que venía porque estábamos escuchando todo este malestar subjetivo de los profesionales, de las profesionales que se encuentran cara a cara con las personas hoy día. Por lo tanto, a mí me parece que el contexto sociosanitario de hoy pone en mayor riesgo a estos profesionales, ¿cierto? Y por lo tanto hay algunas ideas que yo quisiera compartir con ustedes hoy día de cuáles serían como los nudos que hemos logrado identificar que van provocando este malestar subjetivo y que hoy día podríamos a lo mejor discutir y empezar a impulsar y a trabajar tanto en la formación de pregrado como en nosotros mismos, como personas que nos dedicamos a formar a otros, y también eventualmente en las personas que nos pudieran estar escuchando que se están desarrollando en el trabajo en terreno, en cara a cara. Una primera idea es discutir la noción de vocación. Si bien los profesionales, las personas entrevistadas aludían a la vocación como una forma de poder enfrentar el malestar subjetivo que el ejercicio laboral les provocaba, esa forma es más bien una especie de resignación
frente a una situación que no puede ser cambiada. Y por lo tanto, me parece a mí que tendríamos que es el momento de tensionar la idea de vocación y atravesarla por la idea que Carmina nos invita a pensar con esta idea de núcleo. ¿Dijiste, Carmina, núcleos? Sí, con esta idea micro, de lo microsocial, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque cuando los profesionales hablan respecto de su vocación, lo que están diciendo es que cuando estoy en una situación adversa me acuerdo de por qué estudié lo que estudié y entonces me resigno y sigo. Pero esa idea como sostén de la frustración, de la angustia, se va desgastando en el tiempo. Y por lo tanto llegamos a tener profesionales que terminan diciendo, ya, pero de nada sirve. Entonces, la idea es que la vocación deberíamos tensionarla con la posibilidad de deconstruir la realidad social. Yo creo que la imaginación radical en la línea de los planteamientos Castoriadi, cuando uno tuviera la posibilidad de deconstruir todo aquello que está construido, que es un dado, que nos viene porque es así, me parece que este es el momento para vincularlo a la idea de vocación. O sea, la vocación debería estar entonces atravesada por la noción y por la necesidad de transformación de aquellas condiciones de malestar de los grupos, las comunidades, las personas e incluso de nosotros como profesionales. Por lo tanto, me parece que una primera cosa que deberíamos discutir en la formación profesional es la idea de vocación. Compartiendo con profesionales de la salud, por ejemplo, nos comentaban que la idea de vocación les hace someterse, por ejemplo, a prácticas de trabajo rutinaria sin que sean discutidas, sin que sean conversadas, sin que sean consensuadas, o a prácticas discriminatorias que en la intimidad de su subjetividad se dan cuenta que son discriminatorias, pero que están obligados a seguir porque el sistema así está hecho. En el caso de los profesionales de la educación sucede lo mismo y por supuesto en el caso de las profesionales de las ciencias sociales pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, una primera idea fuerte es de construir la vocación como un mero llamado interno, sino que la vocación es una condición política. Cuando digo política, por supuesto que no estoy diciendo partidista, sino que estoy diciendo política en la posibilidad de deconstruir aquello construido con esta imaginación radical que nos propone Castoriadi, por ejemplo, que dice que todo aquello instituido uno lo podría desmontar, ¿cierto? Otra segunda idea que yo quisiera compartir con ustedes es la inmaterialidad del trabajo. Uno de los elementos que provoca mayores niveles de desazón en los profesionales de las ciencias sociales, de las humanidades en general, es la inmaterialidad de sus trabajos, en el sentido de que no ven logros. No hay posibilidad de que un profesional de estas áreas vea que su intervención, su trabajo que hizo hoy, le dio un resultado más ratito o mañana. Por lo tanto, la inmaterialidad del trabajo es algo que va generando desgaste profesional, va generando angustia, va generando miedo, y miedo en el sentido de no ser suficientemente eficiente en lo que se está proponiendo. Y por lo tanto, creo que en este contexto, que nos viene muy difícil a los profesionales de la salud, por lo que a ellos les toca hacer, y a los profesionales de la educación y de las ciencias sociales y de la humanidad, porque el deterioro económico viene, porque la angustia viene, porque los problemas de salud mental y de salud emocional vienen. Una cosa que deberíamos impulsar nosotros quienes estamos formando es formas de poder materializar el trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? En el campo de la intervención, muy en la línea de lo que plantea Carmina, en el tema, en ámbitos de intervención social o de intervención en salud, en educación, en el ámbito de la producción de conocimiento, creo que una primera forma de materializar el trabajo es el microanálisis de las prácticas y la elaboración de materiales educativos. Yo ahí creo que hay que avanzar un paso más. No basta con la reflexividad. Yo me acuerdo de haber escrito hace un tiempo atrás la idea de la reflexividad cognitiva, que era tan importante, la reflexividad estética.
pero hoy día creo que no basta con eso, no basta con que nos sentemos a reflexionar, sino que también tenemos que ser capaces de transmitirle a las personas que estamos formando, y si hay estudiantes que nos están escuchando, ustedes tienen que ser capaces de ir imaginándose desde el pregrado formas de poder plasmar aquellas reflexiones en algún material educativo, no importa, pequeño, da lo mismo si son para una comunidad grande, si es para un grupo pequeño, si es para alguien en específico, pero se trata de plasmar la idea en algo tangible, concreto, que yo pueda tocar, que pueda ver, que pueda diseñar. En esa misma línea, me parece que hoy día el contexto de pandemia nos da la oportunidad que nosotros tenemos hoy día de vernos y de transmitir estas ideas a muchas personas. Me parece que es un momento en que podemos instar a las personas jóvenes a poner estas ideas, materializarlas en redes sociales, en Instagram, en distintas cosas, pero no como ha sido hasta el momento, que son fuentes de catarsis, de expresión de emociones, sino que en la línea de poder mostrar ciertos logros que yo obtuve en mi práctica. Porque eso es lo que tendríamos que lograr y que está muy poco desarrollado en el ejercicio profesional. Por lo tanto, la posibilidad de poder escribir, por ejemplo, columnas breves que vayan a estas redes sociales o a estos medios alternativos de comunicación, a estos columnas breves donde yo ponga una idea y sienta que después que estuve trabajando horas en una comunidad, hay algo que yo puedo ofrecer como un resultado concreto. Por supuesto que la escritura de libros, sistematizaciones e investigaciones van en esa línea y por lo tanto creo que este contexto de pandemia nos da la posibilidad de revalorizar lo que son los saberes y la producción de conocimiento. Me parece a mí que hoy día estamos en el momento exacto de poder poner en valor aquella publicación cortita, breve, que se puede poner en una red social con un logro que yo hice en mi comunidad o en mi grupo, puede tener un valor tan significativo como la investigación de 3 años que uno hace a nivel nacional con estadísticas y métricas y relatos y todas esas cosas. Me parece que es un contexto que hay que rescatar y creo que tenemos una oportunidad ahí para hacerlo en esta noción de poder materializar un trabajo que es inmaterial. Quedó claramente demostrado en esta investigación que aquellas personas que lograban tener constatación material de su trabajo eran bastante más felices que aquellas personas que sentían que hacían un trabajo y que nunca veían los resultados. Y por último, para dejar espacio a la discusión, creo que la posibilidad de hacer circular ideas es hoy día una realidad que podemos hacer presente a través de estas nuevas posibilidades virtuales. Y ahí creo que es muy importante que cuando le transmitamos la idea de esta posibilidad de hacer circular ideas, consideremos que hay canales, agentes y energizadores que tienen que estar presentes en la canalización de estas ideas, en la línea de los planteamientos de Eduardo Debes, que ustedes lo pueden seguir en la web. Debes lo que plantea es que hay canales, agentes y energizadores, y por lo tanto a mí me parece que este es un contexto donde nosotros podemos poner en juego aquello de tal manera para que los profesionales que están generando estas ideas no sientan que esas ideas caen en el vacío. Muchas veces las ideas se pierden porque no se identifican los canales para poder hacerlas circular o no se identifican los agentes que son susceptibles a poder apoyarnos en eso, o los energizadores, o sea, quiénes son los que van a poner el recurso económico, material, institucional para que estas ideas sean plausibles y puedan hacerse circular. Por lo tanto, esos 3 elementos hoy día a mí me parecía importante compartir porque me parece que en el futuro cercano las profesiones, todas, de todos los ámbitos, pero me parece que las de la salud, educación y humanidades, ciencias sociales son las más llamadas porque son las que tienen la intervención cara a cara y son los que nos enfrentamos día a día con el sufrimiento subjetivo que está viviendo la población chilena y que sabemos va a venir con mayor énfasis. Por lo tanto, esas 3 ideas yo quería poner hoy para discutirlas. Le agradezco la atención, la escucha activa y quedo atenta a los comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Sandra, también. Bien, vamos ahora con el espacio de preguntas. Catalina, partes tú, que nos han llegado varias preguntas y estamos ya con el tiempo bien acotado. ¿No te escuchas, Catalina? Ahí sí. Catalina, no te escucho. Es que tiene cerrado el micro. Pues pregúntale a Sí, Samuel. no te escuchas, Catalina. Sí. Vamos con una primera pregunta, mientras tanto. Una pregunta para Carmina. Dice, ¿de qué manera usted cree que esta pandemia va a cambiar nuestra forma de relacionarnos y de socializar? ¿Hacemos pregunta-respuesta? ¿Queréis que hagamos una cosa más global? Sí, podemos ir leyendo, si quieren voy leyendo las preguntas porque son varias, nos han llegado varias. Otra dice, pregunta a ambas, dice. Es una pregunta muy difícil. Sí, tenía un problema de audio. Apagaron mi audio, fue sin querer queriendo. Ya. Sí, hay algunas preguntas Dale, que van en la línea y yo trataría desde ahí de ver la opinión de ambas expositoras, ¿verdad? Una primera pregunta efectivamente es la que plantea Paula respecto de cómo cree que Carmina puntualmente, pero me imagino que ambas pueden aportar a esa respuesta, de qué manera la pandemia va a cambiar nuestra forma de relacionarnos y de socializar. Fundamentalmente me imagino que entendiendo que hoy día estamos virtualizando mucho nuestras relaciones, ¿verdad? Lo que no necesariamente significa que eso deja de generar vínculos. Pero también hay otras preguntas que son bastante más generales, respecto, por ejemplo, a recomendaciones que podrían ambas dar a las instituciones que contratan profesionales que realizan intervenciones sociales, que permitan el cuidado hacia otros, pero también hacia nosotros mismos, en el fondo, de manera de no causar daño por la desatención. A mí me parece que esa pregunta es relevante y ahí enfatizan respecto del diagnóstico que ustedes puedan hacer respecto de las instituciones. Si las instituciones efectivamente tienen puesto atención a aquello, si les preocupa aquello, de que en el fondo el espacio y el escenario cuidado propio y hacia otros sea algo que favorecen las instituciones. Luego voy a repetir otra pregunta que puede ir más o menos en la línea para que tratemos de hacer respuestas a lo mejor más generales. Un poco vinculada con la anterior, la cultura del cuidado está muy lejana al perfil profesional concentrado en la atención de otros u otras. Pareciera ser que dentro de sus características está el foco en el otro, llegando incluso al descuido personal. Cuando se trabaja ello desde la formación universitaria, y un poco ahí está haciendo esta pregunta, está abordando todas las temáticas que hemos escuchado durante las ponencias, cuando se trabaja ello desde la formación universitaria para lograr que él o la profesional cuide y se cuide en el ejercicio de su práctica diaria, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay de alguna manera 3 o 4 preguntitas que apuntan hacia el mismo escenario, ¿no es cierto? De la intervención, el autocuidado y las instituciones que acogen entonces a esos profesionales. Bueno, yo, si quieres, empiezo yo, Sandra. Sí, por supuesto. Empezaré por las que me resultan más fáciles que la primera. La primera me parece la más difícil de todas, ¿no? La de qué manera va a cambiar esto nuestras relaciones, ¿no? Yo creo hay varias cosas. La de las recomendaciones para las instituciones y también para la institución universitaria. Creo que están bien ligadas estas dos preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que las instituciones se van dando cuenta en nuestro caso, claro, yo hablo del contexto de donde yo estoy, ¿no? En España, del coste que tiene no cuidar. Esto es algo que se van dando cuenta, ¿no? O sea, aquí se incorporó hace ya muchísimos años, después de unas largas luchas, digamos, sindicales, ¿no? Todo el tema de la formación. La formación está muy reconocida y unas horas reconocidas en las distintas instituciones, ¿no?
públicas, pero también entidades privadas. Me refiero más al ámbito social yo ahora, al ámbito específicamente de servicios sociales. Y entonces esto tampoco estaba hace unos años y se consiguió que los profesionales, y a base de mucha reivindicación, tuvieran unos espacios de formación, ¿no? Bueno, esto fue un logro que permitió avanzar en la idea del cuidado, de ver que para poder trabajar, para poder dar una buena atención, nuestros profesionales necesitan mantener al día sus conocimientos y necesitan un tiempo. Un tiempo que hay una conciencia bastante generalizada de que ha de haber tiempos facilitados por la organización y el espíritu y las ganas de ponerse a estudiar y a formarse por parte de los profesionales. Pero esto ya se ve que es insuficiente. Es decir, se está viendo, aunque yo no creo que sea una conciencia ya generalizada, pero sí que se va descubriendo que las licencias, vosotros le llamáis licencias, ¿no? Cuando hay una enfermedad o cuando, ¿no? Pues cada vez aumentan más lo que aquí le llamamos las bajas laborales, ¿no? Personas que no acuden, servicios sociales es un ámbito donde tiene muchas, y por lo tanto las organizaciones también se dan cuenta de que la tensión cada vez es más alta, cada vez hay más movilidad de profesionales, ¿no? Un profesional se va de una institución a otra por cansancio, ¿no? Y esto genera mucho malestar en las organizaciones, de manera que las instituciones van tomando conciencia de que esto hay que cambiar algunas prácticas. Una de ellas es que se van facilitando espacios de reflexión, ¿no? Donde se pueda, este espacio de supervisión se ha ido instaurando, especialmente en Cataluña, pero también en otras zonas de España, ¿no? Y cada vez más hay más solicitudes de personas que piden esto. Los gobiernos ponen en marcha líneas de financiación a las instituciones para que las instituciones puedan financiar esto, ¿no? Y puedan ayudar a que esto exista. Para ello yo creo que tenemos algunas cosas. Una, yo sería de la moral, espera que me lo miro como lo ha dicho, que me ha gustado mucho, la idea de hacer, no, espera, lo has dicho tú, Sandra, la materialidad no era, el otro tipo eran los del individualismo, no, ¿cómo era? Coleccionar sensaciones, no, lo siguiente, ¿no? Los que hacen propuestas. Yo creo que los posicionar profesionales, ideas. Sí, han de ser un poco insistentes en esto. Es decir, el cuidado no va a llegar porque nosotros, digamos, hoy hablemos de esto, ¿no? El cuidado va a llegar por una reivindicación sostenida, sistemática y necesaria en cada una de las instituciones en las que trabajamos. De manera que es importante porque si no, es verdad, la persona que ha preguntado, se trata de no causar daño, de no causar desatención. Y esto es una realidad que puede devenir de un malestar subjetivo, como decía Sandra, ¿no? De manera que yo creo que hay que ser muy insistente y hay que demostrarlo a través también de utilizar, que a veces, yo no sé si en Chile no pasa, pero en España pasa que las áreas sociales están poco representadas en las representaciones sindicales, ¿no? Y a menudo no hay esta voz de estas necesidades que otros sectores más productivos no tienen, ¿no? Bueno, pues también ponerle voz y ponerle relato a estas necesidades es parte de hacerlo material, ¿no? Dejar de ser inmaterial para ser un relato material que está instituido en cada una de las reivindicaciones que se hacen de que necesitamos espacios para poder pensar, espacios para ser acompañados, espacios para poder, ¿no? Ponerle espacios para investigar, ¿no? Bueno, tú le decías, ¿no? También para hacer me ha gustado mucho esta idea, Sandra, de hacer pequeños relatos que puedan difundirse en las redes, ¿no? Me ha encantado, me ha parecido muy brillante idea, ¿no? Y bueno, hacer esto requiere tiempo y este tiempo, ¿no? Se tiene que poder pedir para hacerlo durante nuestra práctica profesional.
Pero también me parece interesante la siguiente pregunta, que era esto en la formación universitaria. Justamente estoy acabando ahora un artículo que ya prácticamente saldrá muy pronto, sobre un estudio que he hecho con los estudiantes, que no lo he nombrado porque digamos, no cabía, ¿no? En aquel momento, que es un estudio sobre cómo los estudiantes sienten que la carrera les enseña a cuidarse, ¿no? Por una parte, y qué piensan ellos de esto del cuidado. Bueno, hice diferentes grupos focales, una encuesta a 180 estudiantes, pasé a los 400 estudiantes que tenemos en mi universidad, pero la contestaron unos 200 y pico. Y el resto lo hice con grupos focales por cada uno de los años del grado y algunas entrevistas en profundidad. Y una de las cosas que ahora lo digo de memoria, pero que sale es que los profesores les dicen a los estudiantes que deben de cuidarse porque van a tener un malestar en la práctica. Pero no hay nada o nadie que les haga un trabajo más global sobre los aspectos del cuidado, ¿no? En cambio, sí que es verdad que de forma particular todos reconocen que los profesores hablan de esto. No es que no hablen, pero no es suficiente para generar una suficiente cultura del cuidado. Y esto nos ha hecho pensar en cómo debemos también desde las universidades generar estos espacios. Una reflexión que hemos empezado a hacer ahora a nivel de área de conocimiento, ¿no? De trabajo social, pero aún estamos en ello, ¿no? Pero es verdad que también las universidades también podemos caer en el sujeto inesperado, ¿no? Ya no tenemos un estudiante de trabajo social, ¿no? Que vendrá y que con la vocación lo cubrirá todo, esta vocación que tú has criticado y que me parece extraordinario que la reflexión que has hecho, ¿no? Sino que tenemos un estudiante que también viene con unas cargas, con unos desconocimientos, con un nivel de autoconocimiento, bueno, ¿no? Otra cosa que hemos descubierto es la necesidad de introducir prácticas de autoconocimiento durante la carrera, ¿no? Durante los estudios, porque esto es algo que no existe en el currículum de ninguna de las carreras que nosotros conozcamos, ¿no? Y bueno, como todo esto está empezándose a mover. Yo hasta aquí lo que sería la parte esta, ¿no? ¿Y de qué manera nos va a cambiar nuestras relaciones? Bueno, yo creo que ya nos las ha cambiado, ¿no? Antes de que nos pusieran en público, ¿no? Hemos estado conversando y decíamos, ostras, qué cambio, ¿no? Y que ya nos ha empezado a cambiar, ¿no? Yo no sé predecir, yo solo, como he dicho en las últimas conclusiones, ¿no? Yo me hago preguntas abiertas aún, no sé, no tengo respuestas para esto, no sé hasta dónde nos va a cambiar. Yo creo que algo nos está cambiando ya, y yo lo que pienso es que deberemos de buscar otras formas de estar próximos. Y no sé cuáles van a ser exactamente, pero cuando os decía que no será a través quizás de aquí, que en España nos tocamos mucho, nos abrazamos, nos besamos, no un beso, no dos, uno en cada mejilla. Y todo esto va a tener que cambiar, ¿no? Necesariamente. Y si no le puedes dar la mano a alguien es como ofensivo, ¿no? Es como una ofensa, ¿no? Bueno, va a cambiar nuestra forma de vincularnos a las personas que atendemos, estoy segura que va a cambiar, pero también estoy segura que tendremos que profundizar en otras maneras, ¿no? de vincularnos. Bueno, por mi parte, estoy súper de acuerdo con los planteamientos que hace Carmina respecto de cómo, de que los cambios que produce, ¿cierto? Esta pandemia, los que ha producido y los que va a producir. Estoy súper de acuerdo, tampoco lo puedo predecir, ¿cierto? Pero agregaría una idea que tiene que ver con el miedo al futuro. A mí me parece que nosotros veníamos
como sociedades latinoamericanas en general, experimentando este miedo al futuro de una manera bastante importante. En particular en Chile, el miedo al futuro está muy arraigado en las clases medias y creo que permea la formación universitaria y hace que los estudiantes tengan determinados comportamientos y que los profesores tengamos también determinados comportamientos y que eso se transmite en las formas de intervención de trabajo con las personas. Y me parece que este virus, esta pandemia, agudiza eso en alguna medida. Mientras más desconocidos aquello que tenemos enfrente, más miedo le tenemos. Y creo que una parte negativa tiene que ver con eso, con la agudización del miedo al futuro y también con la utilización política que pudiera haber de parte de los gobiernos de ese miedo. En el sentido no hablo en particular de ningún gobierno, sino en general de los gobiernos de las sociedades que están afectadas por este miedo, donde entonces podría haber una utilización política en eso, y yo creo que ahí como profesionales de las áreas que nos convocan tenemos que estar muy alerta porque pudiera ser que este miedo al futuro, a lo desconocido, permita que queden en segundo lugar problemáticas de pobreza, exclusión, que son súper relevantes hoy día y que siguen estando presentes en la sociedad latinoamericana, y que este miedo al futuro podría ser una excusa perfecta para que la clase política se desentienda de aquello. Eso por un lado, creo que ahí hay una transformación que es posible que venga y que hay que estar alerta. Y por otro lado, comparto la idea de que las transformaciones ya están siendo hoy. Un ejemplo es que estemos hablando hoy de la angustia de los profesionales de las áreas que nos convocan, cosa que hasta hace 5 o 6 años atrás no sucedía. Yo me acuerdo, me dedico hace mucho tiempo a la sociología de la profesión y me acuerdo de haber planteado la idea de angustia profesional y todo el mundo miraba con cara de son los privilegiados. ¿Por qué? Oye, te tienen título universitario, ¿cómo van a estar angustiados? No sé, te fijas, entonces creo que ya esta posibilidad de poder conversarlo y poner nuestra subjetividad en juego es una transformación que hay que aprovechar. Creo que hemos aprendido otra forma de relacionarnos a través de estas virtualidades, algunos como yo, más lentos en el aprendizaje de estas redes, pero al final uno se va incorporando y las va aprendiendo, y creo que ahí hay una transformación positiva que hay que impulsar. Los jóvenes son mucho más avesados en esto y creo que podemos aprovechar esa transformación. Respecto de la cultura del cuidado, yo comparto también los planteamientos de Carmina y quisiera agregar 2 elementos. Uno que hemos visto en las investigaciones respecto de la necesidad de que los profesionales se entiendan a sí mismas o a sí mismos como trabajadores asalariados. Hemos visto en las investigaciones que la idea de profesional hace que se sientan escindidos de los problemas sociales que viven las personas en general. Y por lo tanto, como no está la idea de que está bien, soy profesional, pero también soy trabajador asalariado. O sea, dependo de un empleador, dependo de un salario, dependo de que no me despidan, tengo un jefe, y eso está subsumido a la idea de profesional, porque todavía en las sociedades latinoamericanas en general, y aquí, colega, les puedo contar que no somos solo los chilenos, sino que en América Latina en general, la idea de ser profesional es muy importante. No por nada las familias se endeudan para mandar a sus hijos a las universidades a estudiar, porque el ser profesional es muy relevante aún como categoría de inclusión en las sociedades. Pero ese mismo ser profesional opaca todas las miserias que los profesionales viven. Y ahí yo quisiera poner atención entonces que la formación universitaria desentrañe también la idea de que somos profesionales, sí, pero también somos trabajadores asalariados y por lo tanto no hay que tenerle miedo a los sindicatos, a las organizaciones gremiales, o etcétera, etcétera. Y otra cosa que creo que, otro elemento que habría que poner en la cultura del cuidado son las nociones de género. En otro momento podríamos conversar del modo en cómo hombres y mujeres se acercan al conocimiento. Y nos vamos a dar cuenta que es radicalmente distinto. Por muy profesionales que seamos, otra vez, ¿cierto? Seguimos reproduciendo culturas, prácticas desde la cultura masculina hegemónica. Y eso hace que haya muchas instancias del cuidado que no son reconocidas, que no son pagadas o que no son cuidadas, como la idea del cuidado, ¿cierto?
Por lo tanto, me parece a mí que la noción de género no tiene que ser un ramo que esté en una malla curricular, como en algunos lugares que tienen género como una asignatura, sino que tendría que ser transversalizado, por ejemplo, a estos temas de cuidado, porque no solo las mujeres, sino que las disidencias sexuales también, o las masculinidades no hegemónicas, también viven aquello. Aquí creo que eso hay que desentrañarlo. Y respecto de las instituciones, quisiera yo hacer una distinción. Hay, en el caso particular de Chile, las instituciones que licitan programas sociales, la gente que contratan, experimentan una precariedad laboral, una inestabilidad y una angustia frente al futuro que no que no podría ser considerado dentro del trabajo decente o dentro del trabajo digno. Y a mí me parece entonces que en el caso de esas instituciones habría que tensionarlas en términos políticos, en términos gremiales, para que si van a licitar esté incluido dentro de las licitaciones las ideas de cuidado, porque lo que vimos a nivel nacional es que independientemente de la profesión ejercida o del tipo de institución, son las licitaciones las que hacen que los profesionales sean cierto tipo de trabajador descartable. Hay muchas instituciones que licitan con brillantes currículum de brillantes personas y ganan la licitación por un monto de dinero para pagarle a esa persona y después esa persona, como era solamente una ayuda, viene o contratan a otro profesional de menores antecedentes curriculares y le pagan mucho menos y hay francamente niveles de explotación que no son tolerables. Entonces me parece que en las licitaciones una cosa que debiese ser revisada y debatida. En el caso de instituciones que no licitan, yo encontré al nivel nacional instituciones absolutamente preocupadas por el cuidado de quienes las componen, con prácticas muy interesantes que están incluidas dentro de la jornada laboral, cosa que me parece súper relevante. Yo estos días escuchaba a una persona decir, alguien del área de la salud, decir que en los hospitales le estaban haciendo yoga a las enfermeras, enseñando a hacer respiración y todo eso para que lo practiquen en sus casas. Y yo me pregunto, ¿en qué minuto lo van a practicar en sus casas? Entonces, hay otro tipo de instituciones en el país que han incluido la noción de cuidado al interior de sus franjas laborales. Y esos profesionales son bastante más sanos, más saludables y lo que mucho le gusta a las empresas, más productivos. ¿Cierto? Por lo tanto, yo creo que la idea de cuidado hay que sacarla de la idea de romántica, de aquí nos queremos todos, sino que también hay que vincularla con la productividad de las empresas, con la productividad del trabajo, porque efectivamente es así, un profesional cuidado es un profesional más productivo. Esas empresas que yo les cuento, esas instituciones, lo que han hecho es que han fijado horarios de reuniones, por ejemplo, donde no se toma la hora de almuerzo ni las horas de descanso y han incluido dentro de las actividades laborales un horario de actividades de autocuidado, de consenso de los equipos profesionales, porque tampoco sirve que venga alguien de afuera a decir usted se va a cuidar de tal manera. Por lo tanto, a la persona que pregunta yo le diría que habría que hacer una distinción entre tipos de instituciones que están preocupadas de esto y que son pioneras y tipos de instituciones que francamente están explotando a sus trabajadores sin ninguna noción de cuidado. Eso. Bien. Bueno, nos quedan 4 minutos de conexión. La verdad es que hemos recibido varias preguntas. Lamentablemente por tiempo no creo que alcancemos a darlas, ¿no es cierto? Ni menos va a dar el tiempo para que Carmina y Sandra nos puedan responder. Nos comprometemos a enviarles las preguntas y ver si es que ustedes en la medida, ¿no es cierto?, de sus posibilidades y sus tiempos nos puedan enviar algún comentario al respecto para que no quedara, Sí. ¿no es cierto?, la sensación de que no fueron acogidas, porque están muy interesantes, nos mandan muchas felicitaciones por el espacio, saludos a ambas de parte de Cecilia Guayo, colega ahí que tenemos en común y que está escuchando, ¿no es cierto?, atenta a esta presentación. Muchos saludos, muchas felicitaciones y la verdad es que nos señalan, ¿no es cierto?, de que el tema es muy relevante, que sin duda abre la puerta a la necesidad de nuevas reflexiones, de, como bien decían ustedes, de espacios, de generar espacios
las instancias laborales también para poder reflexionar y pensar una nueva forma, ¿no es cierto?, de relacionarnos entre las distintas disciplinas, entre los distintos profesionales. Me quedo ahí con las ideas que ustedes mismas nos plantearon, esto de hacer circular las ideas, buscar las formas de estar más próximos, porque claramente el contexto en el cual nos encontramos, ¿no es cierto?, nos obliga a tener que repensar cómo hacemos, ¿no es cierto?, incluso esta misma actividad sin duda habría sido bien distinta si lo hubiésemos podido realizar de manera presencial, pero aún así, ¿no es cierto?, nos dimos y nos permitimos esta posibilidad, a pesar de la distancia, de generar una conversación, un diálogo que no solo nos nutre a nosotros, sino que nutre también a los colegas que nos están escuchando. Así que no me queda más que agradecerles a Carmina, a Sandra por esta posibilidad, al decano también por estar presente y escuchar aquí la presentación, Catalina también, que ahí en conjunto ambas escuelas insistíamos en lo necesario de realizar un espacio desde las ciencias sociales para las otras disciplinas, ¿no es cierto? Porque claramente, como bien ustedes señalaban, ¿no es cierto?, los trabajadores sociales y los psicólogos tenemos un rol ahí fundamental también en el acompañamiento, en el apoyo y en la escucha de relatos de vida bien complejos, y por lo tanto ponemos esto también ahí a disposición de las otras disciplinas para generar y abrir espacios de reflexión, abrir espacios de nuevas miradas tan necesarias. No sé si Catalina quisiera señalar algo ya a 2 minutos del cierre. Sí, solo para despedirme antes de dejar al decano para que dé las últimas palabras, agradecer también a estas maravillosas mujeres por brindarnos sus conocimientos tan generosamente, y a todos los que están escuchando hoy día, y a nosotros como equipo facultad nos queda un enorme desafío por delante para poder incorporar esto en la formación, ¿verdad? Yo creo que lección aprendida ahí es que no estábamos preparados para este escenario, pero sí hemos estado en escenarios complejos y difíciles en nuestras trayectorias, y evidentemente el autocuidado y cuidar a otros es un elemento que debiera ser esencial en la formación de nuestros estudiantes. Así que nos quedamos con esa tarea, y muchas gracias a ambas por presentarnos hoy día tan maravilloso conocimiento. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Decano? Alguien tiene que darle audio al decano, si no me equivoco. Sí, ahora. Ahora. Bueno, nada más que volver a darles un tremendo abrazo a la distancia, pero estos días nos han vuelto a valorar la necesidad de estar cerca, de potenciar la capacidad de estar juntos y de construir nuevos mundos juntos. Y por lo tanto este distanciamiento tiene que ser solo físico y solo por razones sanitarias, pero no debe impedir la capacidad de los seres humanos de vincularnos. Y en esta vinculación, en los contextos actuales, nos exige cuidarnos. Hay temas valóricos, temas éticos, temas que nos implican todo un desarrollo de generar contextos para el cuidado. No puede ser algo solamente voluntarista o algo, como ustedes dicen, romántico o más propio de la poesía o de la lírica, sin cuestionar la poesía, sino que tiene que ser contextos que tienen que construirse, que tienen ámbitos políticos desde el punto de vista de la gran política, que posibiliten efectivamente en las organizaciones, en las comunidades, contextos para el cuidado. El cuidado no es un tema solo individual, el cuidado se genera y se construye en lo relacional, en lo vincular. Es otro tema que tiene que ver con cómo somos los seres humanos, seres sociales. Y por lo tanto los profesionales de las ciencias sociales hoy día tienen que no solo cuidar, sino que cuidarse para hacerlo. Así que agradezco
esta reflexión que ha sido muy nutritiva, así que un abrazo. Hemos tenido un número muy importante de personas que se han mantenido todo el rato pendientes de la conversación, así que a ellos también les doy un saludo. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues hasta luego. Nos vemos, Un Carmina, beso. nos vemos. Gracias, abrazos. Que estén muy Hasta bien. luego. Gracias Adiós. a todos los asistentes también. Adiós. Quedamos en contacto. Estamos en contacto.